vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Génesis. Vamos a estar estudiando el capítulo 26 del libro de Génesis y este capítulo es muy interesante porque esa historia se repite 2 veces en la vida de Abraham y ahora en la vida de Isaac. Es una mentira que practicó Abraham al decir que su esposa era su hermana, y ahora la vemos también en la vida de su hijo Isaac. El tema que le he puesto a este texto es venciendo los temores. Aunque para nosotros de pronto suena extraño ver que esta historia se repita una y otra vez y ahora por tercera vez en el libro de Génesis. La verdad es que esto es más común de lo que nosotros imaginamos. Piensa un momento, ¿cuántas veces ha reaccionado de la misma manera ante las dificultades? ¿Cuántas veces ha pecado de la misma manera ante sus dificultades? Cuando viene la situación difícil, ¿cuántas veces usted ha reaccionado con enojo? ¿Una vez? 2 veces, muchas veces. Cuando viene la escasez, ¿cuántas veces usted ha reaccionado con temor? ¿Una vez? 2 veces? ¿Muchas veces? Yo diría muchas veces. Así que el hecho de que esta historia se repita 3 veces, 2 veces en la vida de Abraham y ahora en la vida de su hijo Isaac, no nos debe de causar asombro. La verdad es que si registraran en nuestra vida las veces que fracasamos de la misma manera, nos asombraríamos. ¿Cuántas veces repetimos los mismos errores una y otra vez? Y algo triste acá es que Abraham no solamente pecó, sino que también sentó un precedente para su hijo. Y de la misma manera en como Abraham enfrentaba sus temores, ahora vemos a Isaac enfrentando sus temores de la misma manera en base al precedente que tiene de su padre. Así que mientras vamos leyendo la historia, a mí me gustaría que piensen, ¿cuál es el plan ante las dificultades? ¿Cuál es el plan ante las dificultades? Yo recuerdo a mi mamá decirme, lo primero que hay que hacer cuando alguien está enfermo es hay que orar. Antes de darle una pastilla hay que orar. Mi mamá me dijo eso, ¿verdad? Y yo sé ahora que cuando alguien se enferma, lo primero que hay que hacer es orar. Antes de correr a darle la Alka-Seltzer o a correrle a darle la Panadol o lo que sea, lo primero que hay que hacer es orar. Y cuando nosotros tenemos un plan para nuestras dificultades, es más fácil saber qué hacer. Si hay algo seguro, hermanos, algo seguro es que van a haber dificultades. El Señor lo promete, le dice, en este mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Y como sabemos que vienen aflicciones, nosotros necesitamos tener un plan. ¿Qué vamos a hacer cuando vienen las pruebas? ¿Cuál es nuestro plan? Así que mientras vamos por el pasaje, yo quiero que piense, ¿cuál es el plan ante las dificultades? Porque las dificultades sin duda van a venir. Vamos a leer ahora Génesis 26, del versículo 1 al versículo 11. Dice así, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el
juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo puedes? Dijiste, es mi hermana. E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. En el versículo 1 dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. En el libro de Génesis se registran al menos 3 tiempos de hambre, 3 hambrunas. La primera, cuando Abraham descendió a Egipto. Esta ahora en el capítulo 26, cuando Isaac se va a Gerar. Y hay una hambre más que se registra en el tiempo de José, ¿verdad? 3 hambrunas en el libro de Génesis. Y yo quiero decirte que en esta vida así va a ser. Solo en Génesis hay 3 momentos en donde hubo una gran hambre. Y en nuestra vida es igual. No podemos esperar que nuestra vida va a estar llena de tranquilidad y de abundancia todo el tiempo. Al igual que en el libro de Génesis vemos que hubieron 3 periodos de hambre, yo estoy convencido que en nuestra vida van a haber momentos de abundancia y también momentos de necesidad. Y sabe, debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados. Dice en el versículo 2 que Dios se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan que tenía Isaac para afrontar ese problema? ¿Cuál era? ¿Sabe cuál era? Era descender a Egipto, igual que lo hizo su padre Abraham. ¿Qué hizo Abraham en el hambre? Descender a Egipto. ¿Qué hace hoy la gente ante la necesidad, hermanos? Yo le pregunto, ¿cuál es el plan ante el desempleo, ante la violencia? ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? Cierto, tenemos un lugar, ¿no? Vamos al norte. Vamos al norte. Ahora el Señor se le aparece acá y le dice a Isaac: no vayas a Egipto. Ese no es el plan. No está allá, ¿verdad? No desciendas. Ve al lugar que yo te diré. Habita en la tierra que yo te diré. Entonces, ¿dónde está la provisión para nosotros? ¿Dónde está la provisión para nuestras familias? ¿Dónde está la seguridad para nosotros y para nuestra familia? ¿Dónde? ¿Sabe? Al lugar donde el Señor nos lleva. En el lugar donde el Señor nos dirige, ahí vamos a estar bien. Así que el Señor no permitió que Isaac fuera a Egipto, sino que lo mandó a la tierra de los filisteos, no porque allí había abundancia, sino porque allí el Señor quería bendecirle. Mira lo que le dice en versículo 3. Habita como forastero en esta tierra. Y mira la promesa que el Señor le hace. Dice: y estaré
contigo. Esto es, hermanos, esto es la promesa crucial de todo este pasaje. Y estaré contigo. ¿Qué le prometió el Señor? Su presencia, su compañía. Quédate aquí y lo que yo te prometo es que yo voy a estar contigo. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que usted necesita? Yo solo necesito una cosa, que el Señor esté conmigo. Eso es todo. El Señor está conmigo, hermanos, y todo lo demás el Señor lo va a añadir. Solo hay una cosa que yo necesito, que el Señor esté conmigo. Y yo no sé si nosotros estamos valorando esto. El hecho de que estemos con el Señor, que tengamos comunión con el Señor, que estemos en obediencia, que estemos cerca de Él. Este es el tesoro más grande, eso es lo que necesitamos y eso es lo que el Señor le promete. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo, dice en el versículo 3, y luego afirma el mismo pacto que había hecho con Abraham. En el versículo 4 le afirma el pacto en sus tres partes principales. Versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, las tres partes del pacto abránico las reafirma con Isaac. Ahora el versículo 5 es bien interesante, porque tiende a ser confuso, pero vamos a tratar de entenderlo. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando lo leemos, nosotros pensamos, bueno, realmente Abraham fue muy obediente porque dice que guardó todos sus mandamientos, estatutos y leyes. Ahora, si lo piensas un poquito más, ¿cuándo vino la ley? ¿Vino antes de Abraham? ¿Vino en el tiempo de Abraham o vino años después de Abraham? Vino años después de Abraham. La ley vino por Moisés, muchos años después. Entonces, ¿cómo es que Abraham oyó la voz del Señor y guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes? ¿Cómo fue eso? Es que Abraham creyó. Y cuando uno cree en el Señor, cuando uno pone su fe en el Señor, esa fe le lleva a obedecer la ley del Señor aún sin conocerla. Cuando usted pone realmente su confianza en el Señor, entonces usted empieza a obedecer los mandatos y las leyes del Señor. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó en el Señor y su fe le fue contada por justicia. Su fe le llevó a la obediencia a la ley aún sin tenerla. Ahora en el versículo 7, Isaac miente. Dice en el versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Escucha esto, dice, porque tuvo miedo de decir es mi mujer. Y esa parte es importante, dice, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían. ¿Por qué tomó la decisión a Isaac de mentir? Porque tenía miedo, porque tenía miedo. Aquí hay un principio bien importante, hermanos, en cuanto a la toma de decisiones. Yo quiero que usted vaya a su casa pensando en esto. Siempre que nosotros tomamos decisiones en base a una emoción, vamos mal, vamos mal. Si usted toma una decisión por miedo, va mal. Si usted toma una decisión por enojo, va mal. Si usted toma una decisión por tristeza, va mal. Y aún si tomara una decisión por alegría, también va mal. ¿En base a qué debemos tomar nuestras decisiones? En base a la palabra de Dios escrita, revelada en la escritura. ¿Qué debo de hacer cuando yo tomo decisiones?
debo de pensar, ¿hay algún principio bíblico que me pueda guiar en esta decisión? ¿Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por fe en las promesas del Señor? ¿O realmente es mi temor el que me está guiando? Porque cuando mi temor me guía, usualmente me lleva al lugar equivocado. Así que piense, ¿por qué razón estoy tomando esta decisión? ¿Estoy tomando por enojo? ¿Estoy tomando por miedo? Esos son malos guías en mis decisiones. Mis decisiones deben estar basadas siempre en los principios bíblicos, en la palabra de Dios revelada, en la palabra de Dios escrita. Entonces dice que por miedo mintió. Ahora Abimelech lo descubre porque el pecado siempre sale a la luz. Y este es otro principio también. No importa, usted miente, usted hace algo en lo oculto, eso siempre sale a la luz. Y Abimelech, el rey, lo vio y lo amonestó, ¿verdad? Y le dice en el versículo 10, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y en el versículo 11 pasa algo bien especial. Dice en el versículo 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Qué bonito, hermanos. ¿Qué pensó Isaac? Pensó que la gente lo iba a matar por causa de su esposa, pero es que él estaba pensando sin Dios. Dios puede usar aún los impíos. ¿Para qué? Para cuidarnos. Para cuidarnos. Recuerdo pequeño, hubo un señor que quería hacerle daño a mi papá. Y fue a hablar con una persona muy mala, malo. Dijo, quiero que me vendas un arma, le dijo, porque quiero hacerle daño a esta persona. Y esa persona muy mala, que era muy malo, le dijo, mira, si vos le haces algo a don Jeremías, yo te quito la cabeza. Y Dios usó a ese hombre malo para cuidar a mi papá. ¿Sabes? El Señor usa aún los impíos para cuidar de los suyos. El Señor es bueno. Y Él está usando aquí a Abimelech, que no era un creyente. ¿Para qué? Para cuidar a Isaac y para cuidar a Rebeca. Pero ¿qué nos cuesta confiar en el Señor, verdad? ¿Qué nos cuesta descansar en sus promesas? El Señor le había dicho a Isaac, yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo. Pero Isaac no confiaba en el Señor. Y aquí el Señor le muestra, yo soy quien te cuida. ¿Y cómo lo cuidó? A través del rey de los filisteos. Y él llamó al pueblo y le dijo, ¿qué le dijo la promesa? Le dice en el versículo 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esa mujer, de cierto morirá. Vemos aquí el cuidado y la protección del Señor. Él es quien nos cuida. Él es quien nos cuida. Ahora, en los siguientes versículos no solo vemos la protección del Señor, sino que también vemos la bendición del Señor sobre Isaac. Quiero que recuerdes el contexto. ¿Es tiempo de abundancia o es tiempo de hambre? ¿Ah? ¿Es tiempo de abundancia o tiempo de hambre? Es tiempo de hambre. O sea, el Señor le dice, no te vayas para Egipto en ese tiempo de hambre. Vete al lugar donde yo te voy a decir. Así que el contexto histórico es una hambruna, es una sequía, es algo terrible. Ahora mira lo que pasa. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos
que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que Jehová, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamaron su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó a su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. Entonces, recuerdan, es un tiempo de dificultad, un tiempo de hambre. Pero dice acá que Isaac sembró, ¿verdad? En este tiempo en donde no es probable que haya una buena cosecha, en este tiempo en donde no se espera que va a llover, Isaac sembró. ¿Y qué hace el Señor? Hace que esa siembra dé fruto al 100 por 1, a 100 por 1. Y luego dice también en el versículo 14, y tuvo un hato de ovejas, de vaca, y dice, y siguió, mucha labranza, siguió sembrando. Y luego dice que los filisteos le tuvieron envidia. Se volvió un hombre poderoso. ¿En qué momento? En el tiempo de escasez, en el tiempo de hambre. ¿Cómo estaba Isaac? Lleno de todo, de toda la bendición del Señor. Y empiezan a tenerle envidia. Y dice en el versículo 16 que Abimelech le dijo: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto. Empiezan a llenarse de envidia, ¿verdad? Al ver que el Señor le bendice. Ahora, yéndonos a la parte que, de pronto geográfica. Por un lado, el hecho de tener una cosecha abundante, eso es maravilloso, eso es la mano de Dios. El hecho de tener animales, eso es maravilloso. Ahora hay algo que aún es más sorprendente y es el hecho de los pozos, porque uno lo lee pero no entiende, pero en este pasaje se hace mucho énfasis en los pozos, porque los pozos realmente apuntaban a una bendición de Dios de manera sobrenatural. La gente no quería hacer pozos. ¿Sabe por qué? Porque después de trabajar tanto, muchas veces no encontraban nada. Los pozos, por un lado, requieren mucho trabajo, pero por otro lado requieren fe. En el terreno de la casa donde nosotros vivimos, tenemos un pozo. Se hizo de manera artesanal, 42 metros para encontrar agua. ¿Se imaginan? 42 metros. Hombres metiéndose para encontrar agua. Hacer un pozo es mucho trabajo. Y trabajar tanto y no encontrar agua es muy frustrante. Pero ¿sabe qué pasaba con Isaac? Cavaban y encontraban agua. Y hacían otro pozo y el Señor les daba agua también. ¿Y sabe qué empezó a ver la gente? Este hombre es un hombre especial. Y esa envidia de que tenían los filisteos, vamos a verlo más adelante,
cómo a través de estos pozos ellos también pudieron ver que Dios estaba con Isaac. Entonces, al principio dice que encontraron 2 pozos con agua y empezaron a pelear los filisteos. Pero la actitud de Isaac en el versículo 22 dice, y se apartó de allí. No se quedó peleando con los filisteos, sino que se apartó de ahí. Y luego dice, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dice, mira esto, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces también vemos a Isaac dando gloria a Dios, reconociendo que esto es la bendición del Señor sobre él. Sobre él. Entonces vemos acá Dios bendiciendo a Isaac en medio de ese tiempo difícil de una manera evidente, de una manera sorprendente, de tal manera que causa un cambio en la gente de este lugar y la gente empieza a reconocer la obra de Dios en Isaac. Vamos a leer la última parte del 24 al 33. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y mira lo que le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto, escucha esto, que Jehová está contigo. Dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Una vez que Isaac se va para Berseba, se parte para Berseba, el Señor se le aparece otra vez y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y luego le dice, no temas, no temas, no temas. Y la razón es porque yo estoy contigo. Hermanos, si hay algo que a mí me gustaría que usted se llevara esta noche a su casa, son estas palabras. No tenga miedo. No tenga miedo. ¿Quién está con usted? El Señor está con usted. Y así como el Señor ha cuidado de sus siervos a lo largo de la historia, yo puedo confiar que no importa cuán grandes sean los problemas hoy, el Señor va a cuidar de mí. No tenga temor. Dice versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. En el versículo 26 sucede algo bien bonito también. Bueno, el versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y esa parte de los altares, solo para que lo tengamos en perspectiva. Acuérdense, Abel edificó un altar y ofreció un sacrificio.
Noé edificó un altar y ofreció un sacrificio. Abraham edificó un altar y ofreció sacrificio. Y ahora vemos a Isaac edificando un altar y ofreciendo un sacrificio. ¿Y por qué digo que ofrece un sacrificio? Porque el altar servía para eso. El altar no era solo un grupo de piedras. El altar se hacía para presentar un sacrificio. Y el sacrificio que se presentaba ahí era un cordero y apuntaba a la obra de Jesús. El altar representa el evangelio mismo. Es el sacrificio de Jesús muriendo por nuestros pecados. Es el evangelio mismo. ¿Qué hace Isaac en ese momento cuando el Señor se aparece y habla con él? Hace un altar. Recuerda el evangelio. Y yo quiero decirte, hermano, mira esto, guárdalo para ti en tu corazón. ¿Qué necesito yo cuando me siento que necesito estar cerca del Señor? ¿Qué necesito hacer cuando yo me siento que quiero acercarme a Él, que quiero profundizar en mi relación con Él? Yo necesito recordar el Evangelio. El Evangelio. Vamos a ir a Romanos 8, 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué debes hacer cuando tienes temor? Cuando te sientes solo, cuando tienes miedo. Recuerda el Evangelio. Haz el altar. Esa es la idea del altar, es recordar el sacrificio. Vamos a leer versículos 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Puedes recordar el Evangelio. Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Esta es la idea de hacer el altar. Es recordar el sacrificio. Es recordar la obra de Jesús. Y cuando usted se sienta solo, cuando tenga miedo, recuerde, Dios dio a su Hijo por amor a usted. ¿Cómo no va a darle con Jesús todas las cosas? Él ya le dio lo más grande, hermano. ¿Cómo no le va a dar lo demás? Recuerde, haga el altar. Recuerde el sacrificio. Recuerde el Evangelio. Eso hicieron los patriarcas. Eso debemos hacer nosotros. Recordar el Evangelio. Después de que Isaac hizo el altar, dice en el versículo 26, rápidamente, y Abimelech vino desde Gerar. Y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Abimelech y Ficol, ambos aparecen en la historia de Abraham cuando fue a la tierra de Gerar, pero eso fue 90 años atrás. Por lo tanto, es muy poco probable que sean las mismas personas. Lo que muchos sugieren es que tanto Abimelech es un nombre para el rey, así como Faraón es un nombre en Egipto para el rey. Entonces Abimelech era el rey y Ficol de igual manera significa entonces como el capitán del ejército. Ahora mire el versículo 28, dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. ¿Qué le prometió el Señor a Isaac al comienzo del pasaje? Yo estaré contigo. ¿Y qué es lo que vio la gente? Que Jehová está con él. Hermanos, si hay algo que anhelo en mi vida, es que la gente pueda ver que el Señor está conmigo. No se trata de dinero, de cosas.
Que el Señor esté conmigo. ¿Sabe qué debe buscar usted cada día, hermano? Que el Señor esté con usted. Lo demás no importa. Pero que el Señor está conmigo. Que yo camino de su mano. Así como la Biblia habla de Enoc, que caminó con el Señor 300 años y el Señor se lo llevó. Una cosa, que yo camino con el Señor, nada más. Y eso es lo que reconocieron Abimelech. Dice en el versículo 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, así que queremos hacer un pacto contigo, queremos tener una alianza contigo, porque vemos que el Señor está contigo. Y vemos el corazón también de Isaac, generoso. Dice en el versículo 30, entonces él les hizo un banquete y comieron y bebieron. Un corazón perdonador. Sí, ustedes me trataron mal, me corrieron y todo, pero yo los perdono. Y les hizo un banquete y comió con ellos y luego los despachó. Versículo 34 y 35. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beeri, Eteo, y a Basemar, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces aquí nos puso el Señor solo unas colitas, ¿verdad? Un poquito ahí para que conociéramos un poco acerca de Esaú. Dice que a sus 40 años, cuando Esaú tenía 40 años, Isaac tenía 100 años. Entonces a sus 100 años de Isaac, su hijo Esaú, que tenía 40, dice que tomó 12 esposas de los hititas, o sea, de la tierra de Canaán. Y dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿está usted orando por los cónyuges de sus esposos, de sus hijos, perdón, cónyuges de sus hijos? ¿Está orando por ellos? Si no lo está haciendo, hermanos, empiece. Hay que orar por ellos. Y hay que aconsejar también a nuestros hijos que no busquen una mujer de Canaán, que busquen una mujer que ame al Señor, o un hombre de Canaán, sino un hombre y una mujer, o una mujer del pueblo del Señor. Eso es muy importante. Más adelante vamos a ver más acerca del carácter de Esaú. Para terminar, tengo algunas conclusiones que llevemos. Hermanos, las dificultades vienen. Y como dice el dicho, ¿verdad? Soldado avisado no pierde batalla. Entonces, las aflicciones vienen, las dificultades vienen. Debemos tener un plan. ¿Qué voy a hacer cuando vengan las dificultades? Yo debo tener un plan, ¿verdad? Una idea es humillarnos ante el Señor, busque la dirección del Señor, trabaje y espere en su bendición. Es algo bonito en la vida de Isaac, es que Isaac no esperaba la bendición del Señor acostado en la cama. Isaac fue a sembrar, él sembró y el Señor le dio una gran cosecha. Y los siervos de Isaac cavaron los pozos. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio agua, pero la bendición no llegó a la casa. Vemos a un Isaac esforzado también. La bendición del Señor no viene sin trabajo y esfuerzo. Somos llamados a ser diligentes en nuestro trabajo y dejar los resultados al Señor. El Evangelio es nuestra fuente de ánimo y esperanza, hermano. Cuando se sienta desanimado, vaya al Evangelio. Recuerde que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que el Padre envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Ahí encontramos nosotros esperanza, fortaleza en el Evangelio mismo. Entonces, recordemos constantemente el amor de Dios manifestado a través de la persona de Cristo. Nuestra fe debe hacerse visible.
para los demás. Si las personas no ven en nosotros a Cristo, sin duda, hermano, sin duda, estamos mal. Por último, hermanos, hermanas, de verdad, oren. Oren por los cónyuges de sus hijos. Y anime a sus hijos a buscar un esposo o una esposa que sea creyente, verdadero. Recuerde que ellos serán de bendición en su familia o una amargura de espíritu. Oremos por ellos. Vamos a terminar orando. Y recuerda, si en esta noche te sientes con temor, recuerda, el Señor está con nosotros. Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Podemos confiar en Él. Señor,